Y le invito, por favor, si va abriendo su Biblia, hágame el favor de abrir su Biblia ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 9. Si usted se fijó, ¿verdad?, al inicio de la pantalla, bueno, tendremos en esta noche un tiempo de ministración, ¿verdad?, de orar por las necesidades. Yo voy a tomar un tiempo corto para hacer una reflexión y compartir algo. Oramos, ¿verdad?, y enseguida el pastor Chava Pardo, él también tomará un tiempo, ¿verdad?, y queremos orar y queremos poner cada necesidad en las manos de Dios. Sabemos que es un tiempo de verdad en el cual necesitamos de verdad el cuidado de Dios. Y en esta noche le pusimos ahí un título a la noche de ministración, y el título es Dios cuida de mí, ¿verdad? Y sabemos que en medio de estas situaciones, ¿verdad?, en medio de estos tiempos de refrigerio, estos tiempos de verdad, de que podemos unos a otros orar, ¿verdad?, y poner nuestras necesidades, vemos el cuidado de Dios en nuestra vida. Hoy platicaba con el pastor Fleming de Casa de Oración Nueva York, y él me platicaba algo que ya me lo había dicho hace tiempo y hoy me lo volvió a repetir, y él decía, fíjate que yo veo, dice, no tanto que yo lo vi, sino que Dios me lo mostró, Casa de Oración me la mostró de esta manera, me decía, me dice, ¿te has fijado en las películas de guerra? Cuando pues ahí está la guerra, pero siempre hay campamentos, los campamentos de los soldados, ¿verdad? Pero dentro de los campamentos hay una carpa grande que lo utilizan como un hospital, dice, donde llevan los heridos, donde llevan todos aquellos que fueron golpeados, heridos o ¿verdad?, que van mal, que andan mal, y siempre bueno, pues el ejército los lleva, ¿verdad?, y allí reciben atención, algunos son atendidos, curados, si hay balas ahí, ¿verdad?, hacen sus extracciones, y dice, pero ahí es un cuidado especial para cada uno de ellos. Dice, exactamente, dice, así me mostraba el Señor a Casa de Oración, de esa manera, dice, como una carpa, también una tienda en medio del desierto, como un oasis, ¿verdad? Y eso debe de ser realmente el propósito cuando venimos a la iglesia, el buscar, ¿verdad?, el buscar esa sanidad, ese consuelo, esa palabra, algo que estamos viviendo, venir y descansar en los brazos del Señor, y todo esto comienza desde que llegamos y vamos entrando en el tiempo de la alabanza y la adoración, porque ese es un tiempo también en donde nosotros ministramos al Señor a través de la alabanza y la adoración, y el Señor va preparando nuestra vida, nuestro corazón, para que cuando vienen estos tiempos estamos preparados para recibir lo que estamos necesitando de parte del Señor. Y en la mañana que me platicaba esto, de verdad, qué tremendo, ¿no? O sea, que el Señor provea un lugar donde podamos reunirnos y de verdad verlo de esa forma, ¿no? Y ahí en 1 de Pedro capítulo 5, verso 9, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, 5:9, perdón, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? En otra versión dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea, no somos los únicos que pasamos tiempos difíciles. Bueno, la misma palabra nos enseña que alrededor del mundo, ¿verdad?, pues la gente está pasando por situaciones difíciles. Bueno, ahorita estaba leyendo algunos mensajes de personas de Estados Unidos, de España, que nos escriben y nos piden que oremos por sus familias, por el esposo, por los hijos. Bueno, ahorita estaba leyendo un mensaje de una hermana que
que lo estaba leyendo, y ella nos escribió para que oremos por ella, porque tiene 3 hijos, sus 2 hijas no quieren saber nada del Señor. Su hijo está metido en problemas de drogas y ahora mismo está en la cárcel. Entonces, y ella necesita un trabajo para tener algunos ingresos. Entonces vemos que alrededor del mundo hay muchos sufrimientos. Y aquí Pedro nos dice, ¿verdad?, que sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y mire, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, y el Señor nos fortalece a través de su palabra, bueno, pues ahí nosotros también podemos ir y consolar a otros con lo que el Señor nos da, nos prepara y ahora sí nos llena, ¿verdad?, el Señor, para poder compartir a aquellos que tienen esta necesidad también. Y la fe, si hablamos de la fe, ¿verdad?, que dice ahí, resistid firmes en la fe. Y la fe nos podría sacar automáticamente de cualquier problema, de cualquier enfermedad o prueba que se nos presenta. Pero la palabra de Dios nos enseña también que algunas cosas deben de ser soportadas. Así de sencillo. En 2 Corintios capítulo 12, vaya conmigo por favor. En 2 Corintios 12, capítulo 12, verso 7. 2 Corintios capítulo 7, verso 7, 12, 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Ahorita que estábamos, era el canto que estaban entonando el grupo de alabanza, que hablaba, ¿verdad?, de ahí, bástate mi gracia, ¿verdad? Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debería ser alabado. Perdón, hasta ahí, hasta el verso 10, ya me excedí. Ya le regalé uno de más. No era hasta el 10 nada más. Bien, encontramos que Pablo tenía algo que lo estorbaba, que lo hacía padecer, y él expresó esto, ¿verdad? Dice: respecto a lo cual 3 veces, fíjese, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Con esto último, ¿verdad?, Dios le está diciendo que debería aprender a vivir soportándolo, no importando cuánto lo hiciera padecer. Y era lo que Dios le estaba diciendo: Pablo, bástate mi gracia. Señor, quítalo, Señor. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí estaba. Y es importante notar y saborear la meditación del apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, que Pablo saboreaba el propósito de Dios en medio de su padecimiento, fíjese. Y él no ignoraba que Dios algo estaba haciendo en su vida, por lo cual también expresó: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añadió ahí en el verso 10, ¿verdad? Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Más fuerte. ¡Qué bendición! Pablo conocía que su padecimiento se convertía en su fortaleza, fíjese. Pablo conocía que lo que él estaba viviendo era lo que lo hacía fuerte, porque era la palabra del Señor lo que decía: bástate mi gracia.
Porque cuando eres débil es cuando tú eres más fuerte. Y cuando estamos pasando esas circunstancias en la vida, de verdad, circunstancias difíciles, de verdad lo hemos vivido. Yo creo que, ¿cuántos hemos pasado situaciones difíciles? Levante su mano. Usted ha pasado, sí, mire, bueno, el niño de un mes no ha pasado, ¿no? No se crean, no hay ningún niño aquí. Pero solamente, ¿no? Pero todos hemos pasado tiempos difíciles. ¿Y a poco no, cuando estamos en ese tiempo, buscamos más la ayuda de Dios, sí o no? Buscamos más la ayuda de Dios, y eso es lo que nos, ¿qué? Nos fortalece. ¿A poco no? Nos fortalece, ¿no? Entonces Pablo se saboreaba porque él entendía esta parte, ¿no? Entonces él sabía que su padecimiento se convertía en su fortaleza, y él estaba seguro. Pablo estaba seguro de lo que dice en Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? ¿Para qué? Para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que parecía, fíjese, y lo que parecía un mal, le ayudó para bien de su alma. Qué bueno es Dios, de verdad. Pero hay que saber entenderle, entender lo que la palabra de Dios nos enseña. En Santiago capítulo 5, vaya conmigo, verso 10. Santiago 5:10. Pablo entendía, fíjese bien, Pablo entendía lo que estaba pasando en su vida, y se saboreaba él con lo que estaba pasando, porque él sabía que en medio de la situación difícil que estaba viviendo, pues esto lo hacía más fuerte, y tenía de verdad y tenía entendimiento de lo que estaba pasando. Y vea Santiago 5, verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjese, dice Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí se nos insta, ¿verdad?, a ver de manera general ejemplos del pasado, y en lo particular la vida de un varón. Vea el verso 11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Fíjese, bienaventurados a los que sufren. Punto y seguido. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Entonces, vemos ahí Job, a diferencia de Pablo, no entendía a Dios en medio de su aflicción. Había perdido sus bienes, su familia. Su esposa llegó a decirle, maldice a tu Dios y muérete. Híjole, pues con una esposa así, ¿para qué quieres al enemigo? Pues ¿para qué, man? Imagínate una esposa así, ya no es la ayuda, no era su ayuda idónea, era su carga errónea. Imagínese una esposa que tú estás pasando un tiempo de aflicción y estás todo acongojado y pasándola difícil, le llega tu esposa, ¿verdad? Y te dice, qué tremendo, ¿no? Imagínese, ¿no? Ahora sí, ¿no? Dicen que al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Pues se le cargaron las pulgas y ahí a Job. Entonces dice, ahí, ¿verdad? Entonces le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él, o sea Job, que no entendía la obra de Dios en su vida, Job expresó, yo hablaba lo que no ¿qué? Entendía. Y sabe, muchos de nosotros hablamos de verdad a veces cosas que de verdad en algún momento hasta nos tenemos que arrepentir. ¿Y sabe por qué? Porque de verdad no hemos entendido lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, o muchas veces lo entendemos, pero no queremos aceptarlo y nos resistimos y luchamos con los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Incluso algunos reniegan, algunos a lo mejor hasta blasfeman, y algunos hasta retadoramente, ¿verdad? Le dicen a Dios, bueno, ¿y por qué a mí? Y a lo mejor el Señor te dice, ¿y por qué a ti no?
Y eso es lo que sucede. Vemos el caso de Pablo. Pablo se saboreaba con lo que estaba viviendo y por eso en Romanos decía, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Cuántos están pasando por un tiempo difícil? Bueno, ahora entiendes que es para tu bien. O sea, así. Y vemos el otro contexto, vemos la vida de Job, que decía, yo hablaba lo que no entendía. Tal así como dice, no lo busque, Eclesiastés capítulo 11, verso 5, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Job hablaba lo que no entendía, porque ignoraba la obra de Dios. Y sabe, muchos de nosotros de verdad ignoramos la obra de Dios. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no concibo a un Dios, yo no concibo a un Dios que se goce de nuestro sufrimiento. ¿Usted concibe a un Dios así? Dice, yo ahora le voy a dar para que se le quite, y le voy a apretar más ahí, y le voy a dar, y le voy a hacer. ¿Usted concibe a un Dios así? ¿Sí o no? ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos tenemos hijos? O yo le pregunto, ¿usted qué les daría a sus hijos? Pues lo mejor, decimos, ¿no? O sea, de tratar de cuidarlos y de que no les haga falta. Imagínense, si nosotros, siendo humanos, con una cantidad de defectos y de situaciones en la vida, siempre tratamos de buscar lo mejor para nuestros hijos. Ahora imagínense el amor de Dios hacia sus hijos. Entonces, ahí está. Y ese versículo de Eclesiastés me gustó mucho. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o sea, tú no sabes cuál es el camino del viento. Ayer estaba haciendo un viento muy fuerte, ¿no? Porque pues, bueno, pues es febrero, ya ve que dicen que febrero loco y marzo otro poco, dicen por ahí, ¿verdad? Y estaba el viento bien fuerte, pero de repente el bisoñé se me hacía para un lado, y luego estaba parado, y luego para el otro, y luego para atrás, y luego al rato ya traía, pues ya se empieza a peinar uno como queso de Oaxaca, ¿verdad? Le pide uno prestado al de aquí, y oye, ahora préstame unos de acá, para acá. No se cree, el pelo es mío, no se cree que traigo alfombra en la cabeza. Y estaba el aire así, yo decía, qué onda, si apenas me los acaban de prestar de este lado y ahora ya se me revolvieron con los de acá, ¿no? Y estaba el aire por un lado y luego se hacía para otro. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el camino del viento, ¿verdad? Pues si no, ya tú, si dijeras, no, ya sé por dónde va a ser el viento, pues te pones, ¿verdad? Para que nada más te peine, te peine el viento. Pero como no sabes, estás parado y ya, man, de por sí. Poco pelo y luego te lo tumba el aire, imagínate, ¿no? Entonces, ese versículo de Eclesiastés dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. De verdad, imagínense, toda la obra maravillosa de Dios de formar un bebé dentro del vientre de una mujer. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a formar? A ver, oye, ¿cómo se forma? Pues no sé, man, a ver, ahí cómo le va agregando el Señor. No, pues son de las maravillas de Dios. Entonces dice, ¿tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y Job hablaba lo que no entendía. ¿Y sabe por qué? Porque ignoraba la obra de Dios. Y Job decía, de oídas te había oído. La meditación de Job, aun con todo lo que pudo haber hablado, es grandiosa. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Vaya a Job, capítulo 42 de Job. Job 42.
ahí en el verso 1, dice, respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo ¿qué? Que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjese, o sea, él decía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, de oídas te había oído. Verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven, dice. Entonces, con estas expresiones se nos da a entender que lo que Job no comprendía, Dios se lo dio a conocer, y que Job había oído de Dios, pero ahora lo conocía mejor. En otras palabras, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la desesperación y en medio de la prueba, Job pudo crecer y experimentar ese crecimiento porque logró soportar, resistir y perseverar en medio de los padecimientos. ¿Y sabe? Eso es lo que Dios quiere en esta noche para nosotros. Que en medio de los padecimientos que estamos viviendo, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la desesperación, en medio de la prueba, podamos soportar y resistir y perseverar en medio de los padecimientos. Cuando leemos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 1, ya no lo busque por cuestión de tiempo, en el verso 12 dice dice del pueblo de Israel, ¿no? Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Y nos damos cuenta que en la adversidad crece el pueblo de Dios. Israel padeció 400 años, pero también creció. ¡Qué grandioso! Mientras padecemos, Dios está obrando en nuestras vidas. Por tal razón, el cristiano que no pasa por tiempos difíciles no puede crecer. O sea, los tiempos de prueba, los tiempos de aflicción, los tiempos de angustia son lo que nos hacen crecer en los caminos del Señor. Y esto nos lleva a conocer más a Dios y a tener un entendimiento más de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y podemos decir como en el Salmo 138, ¿verdad? El propósito de Dios se cumplirá en mí. Y vemos los dos ejemplos. Pablo le entendía y se saboreaba y decía, es que esto que estoy viviendo me hace más fuerte. Y Job no lo entendía hasta que tuvo esa oportunidad, ¿verdad? Y Dios le hizo ver, y en medio de la situación difícil, bueno, Job pudo de verdad tener una buena respuesta a Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu respuesta a Dios? ¿Cómo estás? ¿Como Pablo o como Job? ¿Saboreando y dándole gracias a Dios por lo que estás viviendo, o estás como Job? ¿No entiendes? Y a veces hablamos cosas que no entendemos. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que están pasando un tiempo de angustia, de aflicción, desesperación, de prueba. Y probablemente tú estás en una situación como esta y no has entendido lo que Dios quiere hacer contigo. Pero hoy en esta noche podemos estar en el punto como estaba Pablo. Como estaba Pablo, ¿verdad? De entender lo que Dios estaba haciendo con él. Si tú estás en este proceso, ponte de pie, queremos orar por ti. Si tú estás pasando un tiempo difícil, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él nos ayude y traiga a nuestra vida eso que estamos necesitando. A lo mejor no le pidas, Señor, sácame de esta aflicción, sácame de esta apuración, sácame
sácame de la angustia, sácame de lo que estoy pasando. ¿Por qué no le dices, Señor, solamente ayúdame, solamente fortaléceme, Señor, a pasar este tiempo, Señor? Solamente, Señor, dame la fuerza que necesito, Señor, para poder decir como Pablo, Señor, que todas las cosas me ayudan para mi bien, porque te amo, Señor. Levanta tus manos. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, nadie mejor que tú en estos momentos, Señor. En estos momentos de aflicción, de angustia, de desesperación, de prueba. Tú conoces lo que estamos viviendo, Señor. Y a lo mejor algunos han dicho varias veces, Señor, quítame esto que estoy viviendo, quítame esto que estoy pasando. Y tú muchas veces les has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no has oído, no lo has tomado de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? En esta noche tú dile, Señor, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo, Señor, que en medio de mi situación tú quieres hacerme crecer. Tú quieres llevarme a conocerte mejor y a depender de ti solamente, Señor. Sé que esto es lo que me va a ayudar. Sé que esto es lo que me va a bendecir, Señor. Habla con el Señor, y si en algún momento has renegado de alguna situación que estás viviendo, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, perdóname. Si te has quejado, si has de verdad hasta cuestionado a Dios por lo que estás viviendo, tú dile, Señor, de verdad, perdóname. Porque hablaba como Job, lo que no entendía. Pero ahora entiendo que todo lo que tú estás permitiendo es para mi bien. Sigue hablando con el Señor. Cuando faltan las fuerzas, cuando no sé qué hacer, levanto mi alma a ti, mi Señor. Cuando no sé la respuesta, acudo a ti. Porque sé que es tu consejo lo mejor para mí. Porque nadie me conoce como tú. Eres tú mi fortaleza y mi canción. Eres mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor me has dado, oh Padre. Tu misericordia me trajo a ti, mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor me has dado, oh Padre, mi alto refugio eres tú, eterno Dios. Venimos a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre y nadie nos ama como tú. Cuando faltan las fuerzas,
Es que nadie me conoce como tú. Eres tú mi fortaleza y mi canción. Eres mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor me has dado, oh Padre. Tu misericordia me trajo a ti. Mi Dios, mi Padre Dios. Qué gran amor me has dado, oh Padre. Mi alto refugio eres tú, eterno Dios. Eres mi refugio, a ti correré, Señor, en medio de la aflicción. A ti correrá el justo y levantado será. Oh, mi Padre, yo clamo a ti. Oh, mi Padre. 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 Levanta tus manos, dile. Padre. Oh, mi Padre, vengo a ti. Padre. Puedo clamar Abba, Padre, por tu espíritu en mi corazón. Puedo clamar Abba, Padre, por tu espíritu en mi corazón. Oh, Abba, Padre, puedo clamar Abba, Padre, por tu espíritu en mi corazón. Puedo clamar Abba, Padre, por tu espíritu en mi corazón. Padre Dios, mi Padre Dios. Padre Dios, mi Padre ¿Puede tomar su lugar un momento, por favor? Preguntándole a todos mis amigos, conocidos, si vivían sin tener ninguna prueba,
sin estar pasando por alguna dificultad, sin que hubiera algo que les preocupara, y todos me decían que no, todos de alguna manera vivimos y tenemos situaciones que nos quitan la paz, que nos preocupan. Pueden ser cosas sencillas o pueden ser cosas difíciles de entender. Yo estaba leyendo la palabra y le estaba leyendo el libro de Santiago. Santiago, dice la Escritura, incluso los historiadores y los que estudian mucho la palabra, hablan de que Santiago era hermano del Señor Jesús, y seguramente él vivió cosas difíciles, y sin embargo él en el capítulo 1, versículo 2, dice así, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo de doble ánimo, inestable en todos los caminos. Les decía que Santiago era hermano del Señor, y él aquí dice que tengamos todos, que tengamos gozo cuando estemos en medio de diversas pruebas. Y yo pensaba lo que Santiago debió de haber experimentado al ver morir a su hermano, a Jesús. Seguramente no fue algo agradable, seguramente que fue algo doloroso e impotente por no poder hacer nada, tal vez por ayudarlo. Sin embargo, esa experiencia, una experiencia como esa de ver morir a algún familiar nuestro, es algo difícil de entender. Por mucho que quisiéramos justificar la muerte o no, el hecho de que es alguien que amamos, pues trae angustia y trae tristeza. Sin embargo, en esta reflexión, en esta palabra que Santiago está enseñándole a diferentes tipos y personas, dice que están en diferentes partes del mundo, Santiago hace una reflexión para que nosotros pensemos, nosotros que estamos aquí incluso hoy, que pudiéramos sentir que en medio de las cosas, cuando nos sentimos dichosos, cuando estamos alegres, ¿qué produce en nosotros la alegría? ¿Qué produce la felicidad? Por ejemplo, cuando estamos ante oraciones contestadas, pues nos da motivo de mucho gozo, de mucha alegría. O cuando vemos, por ejemplo, recuerdos importantes, el día de nuestra boda, los que estamos casados, pues es algo que nos llena de alegría. O cuando el nacimiento de alguno de nuestros hijos, o quizá cuando nos dieron nuestro título profesional. Y bueno, podemos pensar en muchas cosas que han sido motivos de gran alegría para nosotros. La reflexión es que en medio de la alegría, ¿qué podemos entender de crecimiento? ¿Qué cosas nos da los motivos de alegría como para decir, hoy aprendí algo nuevo, hoy crecí, hoy mi carácter fue formado, mi paciencia, ¿qué fue lo que pude haber logrado de crecimiento en medio de la alegría? Y la verdad es que yo leía que muy poco podemos aprender en medio de la alegría. Sin embargo, cuando hablamos de pruebas,
yo creo que primero deberíamos de pensar en lo que dice Santiago, que debemos de tener gozo cuando estamos en medio de diversas pruebas. ¿Por qué hace esa afirmación? ¿Por qué Santiago nos lleva a querer que nosotros entendamos algo que tal vez es difícil que nosotros entendamos así como que muy bien? Porque en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, pues pudiéramos pensar que nadie se goza, nadie se siente alegre, al contrario, nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos de diferente manera en medio de esas circunstancias, porque eso es lo que nos produce. Y tal vez eso pudiera ser como que choca el concepto de sentirnos alegres y sentir gozo cuando estamos en medio de problemas. El asunto es que Santiago está y nos hace esa consideración por lo que él está pensando, es que en medio de las pruebas crecemos, en medio de la dificultad aprendemos a confiar en Dios, en medio de la angustia clamamos a Dios, buscamos a Dios, y eso nos lleva a tener una actitud diferente. Cuando nosotros estamos en diversas pruebas, bueno, yo en la prueba debo de buscar qué es lo que Dios me está enseñando y qué es lo que está formando. El carácter de nosotros se forma en medio de las pruebas. La fe se crece en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Entonces ahí es donde toma sentido la afirmación de Santiago, que dice que debemos de tener gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque siempre la prueba nos va a traer un crecimiento, la prueba nos va a traer una enseñanza, la prueba nos va a traer un incremento en nuestra fe. Dice que el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Primero la prueba nos produce fe, y luego la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir en nosotros que seamos perfectos y completos. Yo leía cómo se forman las perlas. Las perlas tienen un valor grande, o sea, hay perlas muy valiosas. Y la perla se forma cuando entra un granito de arena dentro de la perla. Y entonces, dentro de la concha, no de la perla, sino dentro de la concha, entra el granito de arena, y eso causa molestia ahí. Y entonces lo que hace es que empieza a cubrir ese granito de arena, lo empieza a cubrir para que se quite la molestia, para que se acabe el dolor que le produce el tener el grano de arena ahí. Y cuando está completamente cubierto, pues resulta que ahora hay una perla, y la perla es valiosa. Todo este proceso forma algo valioso en una concha. Y en nosotros, cuando tenemos algo que es equiparable a esta acción de que entra un granito de arena en tu vida, tú lo empiezas a cubrir. ¿Pero con qué lo vas a cubrir? Con fe, con paciencia, ¿sí? Lo vas a cubrir con sabiduría. Dice que el que le haga falta sabiduría, que se la pida a Dios y se la va a dar. El que no entienda por qué están sucediendo las cosas, dice que le pida sabiduría. Eso dice Santiago, que le pida sabiduría a Dios para entender. Pero cuando estamos en medio de la prueba, yo puedo darle gracias a Dios y gozarme, porque decir, Señor, mi fe está creciendo, estoy aprendiendo a confiar en ti, estoy aprendiendo que esta situación que me está causando el problema, el dolor, la enfermedad, la angustia, lo que sea, tiene un propósito, está formando en ti algo valioso, como esa concha, valioso. Entonces, hoy estábamos hablando de que estamos en medio de diversas pruebas, en diferentes circunstancias, y que a veces no lo entendemos, pero Santiago entiende que
tal vez en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de esperar como cristianos, pensamos que no vamos a tener problemas y es todo lo contrario. Sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú crezcas. Y también Dios quiere que tú esperes en Él. Yo recuerdo también unas palabras de alguien sumamente necesitado, muy necesitado. Tenía en su casa a su criado que estaba postrado, estaba paralítico y estaba sufriendo mucho. Una situación extrema. Y el centurión se acerca con el Señor y le dice, le suplicó, dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. El problema no lo tenía él en su cuerpo, pero lo tenía en su casa. Lo tenía tal vez como nosotros. Tal vez estamos bien, pero en nuestra casa hay problema, en nuestra familia, en nuestro trabajo, yo no sé. Y el Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El centurión le respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Mire cómo este hombre, que en principio pareciera que no era judío, no conocía tal vez las escrituras, pero conocía al Señor. Y él sabía que por todo lo que había escuchado, que había sucedido en diferentes lugares, él sabía que el Señor podía hacer mucho. Y estaba en medio de una circunstancia difícil. Y él le dice: no necesitas ir a mi casa a orar por mi enfermo, solamente di la palabra y él será sano. Yo no sé cuánto tú creas en el Señor y cuánto tú creas de esta manera que Dios puede hacer algo. Y yo no sé si tú entiendes o no has entendido, o te has preguntado, o ha llegado la duda a ti y te preguntas: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy en medio de esto? Cuando en la palabra yo veo textos y dice que yo voy a estar bien, que si yo oro voy a recibir la respuesta a mi oración, y sin embargo no llega esa respuesta. Muchas veces no llega porque lo que Dios está es formando tu carácter. No llega porque Dios está incrementando tu fe. Él quiere que tú creas en Él, que confíes, que tu fe crezca, que no esté débil. Y la fe, la prueba, cuando tu fe es probada, produce paciencia. Y la paciencia es algo que nosotros no tenemos. No tenemos paciencia. Hoy a mediodía estaba platicando con mi esposa y ella traía un problema de salud y yo le dije: pues háblale ahí al doctor a ver si te puede atender. Y me dijo: ahorita le hablo. Le dije: mándale un texto. Y le mandó un texto y yo seguía comiendo y pues no habían pasado 2 minutos y le dije: ¿ya te contestó? Me dijo: no, todavía no, apenas le mandé el mensaje. Y a los 5 minutos le dije: ¿ya te contestó? Me dijo: no, todavía no. Impacientes. A veces oramos a Dios y ahorita acabamos de orar, o hoy vamos a acabar de orar, inmediatamente tenemos un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, inmediatamente nos damos cuenta y decimos: Dios no me contestó porque todavía tengo el dolor. Queremos y dice la palabra, lo que acabamos de leer, Santiago enseñándonos, dice que cuando nuestra fe es puesta a prueba, va a producir paciencia. Pero tenemos un Dios poderoso. Yo puedo creer que Dios, en medio de todas las circunstancias, muchas veces yo he orado y le digo: Señor, una palabra tuya
puede cambiar todo mi problema, mi entorno, lo que yo necesito. Una sola palabra. No necesita una predicación, una palabra. Lo que tú necesitas hoy: sanidad, provisión, amor, consuelo, fortaleza. Yo no sé qué necesitas, pero yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a ponernos todos de pie, porque mire, yo le decía, todos necesitamos algo de Dios. Que Dios haga algo con nosotros, con nuestros familiares, con la gente que está cercana a nosotros, con nuestros amigos que están sufriendo. Hay un hermano que iba a venir al congreso de pastores, no pudo venir porque Dios no quería que viniera. Le cancelaron su vuelo que ya tenía pagado. Estando nosotros aquí en el congreso, terminando, él tuvo que ir al hospital, y desde ese día está en el hospital, intubado, luchando ahí por su vida. Le acaban de decir a su esposa que los doctores le dicen, pues nosotros ya no podemos hacer nada, está en las manos de Dios. Y yo dije, cuando yo me enteré de eso, yo dije, no, es que él siempre ha estado en las manos de Dios, desde antes. Como usted y yo estamos en las manos de Dios, en medio de lo que tengamos. Y ciertamente que una palabra del Señor puede cambiar todo. Una palabra del Señor puede levantar a nuestro hermano de ese hospital. Una palabra del Señor puede cambiar tu vida completamente. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios mientras entonamos este canto y le entregamos nuestra vida y nuestras cargas. ¿Por qué no le dices, Señor, una palabra tuya es suficiente para mi problema, para solucionar mi problema, mi enfermedad, para ayudarle a mi amigo, a mi hermano, para solucionar el problema de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mis padres? Señor, una palabra tuya puede cambiar el rumbo de mi vida. Habla con el Señor. Exprésale al Señor. Platícale del problema. Jesús, vengo ya a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Dios de promesa, Dios de milagros eres tú. De ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos.
Señor. Jesús, vengo Vengo a ti, mi tú necesidad sabes que y la traigo la traigo a a tus pies. Oh, tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ahora los ser. varones digan Jesús. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir restaurando y sanando Todos juntos sigamos al Señor. Dios de proeza, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proeza, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proeza, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, oh Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Oh, a ti te adoramos. Dale las gracias. Dile, Señor, yo tengo fe en ti. Oh, gracias, Señor. Tú eres un Dios que oye la oración y tu mano poderosa es suficiente, Señor. Señor, tú eres suficiente en toda necesidad y venimos a ti. Dale gracias en fe por la sanidad, por la respuesta, por su dirección específica. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, tú estás cercano. Oh, estás cercano, Señor. Oh, Él está cercano al corazón quebrantado. Oh, Dios de proezas, te adoramos hoy y te damos gracias, Señor, por tus respuestas, por tu palabra específica esta noche a nuestra necesidad, a nuestro corazón. Dale gracias. Te amamos, Señor. Oh, te amo, fortaleza mía. Dale más fuerte el aplauso al Señor.
Gracias, Señor. En nuestra angustia clamamos a ti y tú escuchas la oración. Así es nuestro Dios, Él escucha nuestra oración. Por eso podemos tener gozo en medio de las circunstancias. Amén. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Dilo con convicción. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo, Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Y los que confían en Él pueden dar un grito de alegría, porque Él es fiel, justo y verdadero es su nombre. En mi angustia te llamé. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Dilo fuerte. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. A ver las voces, iglesia. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Y los que confían en el Señor, den un grito de alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Gracias, Señor. Gracias por la fuerza en nuestra alma, en nuestro corazón, por el vigor, por tus respuestas y tu sanidad. Oh, gracias, Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Somos muy bendecidos, muy felices, Señor. Oh, gracias por tu presencia, que nos hace libres, que nos hace plenos. Gracias, Señor. Tú eres todo, todo lo que yo necesito. Te amo.
amamos, Señor, te amamos.